Hola chicos, muy buenas tardes con todos. Bien, yo voy a ser su docente de inglés, así que espero que me presten muchísima atención. El método de las clases es que vamos a ir aprendiendo tema por tema, poco a poco, y al final vamos a ir viendo 10 palabritas por clase. ¿Para qué? Para que nosotros, a raíz de que vayamos aprendiendo, por ejemplo, hoy vamos a empezar con el verbo to be. Nosotros vamos a querer hacer oraciones, pero no tenemos el vocabulario en inglés bien ampliado. Entonces, lo que se necesita es que nosotros vayamos aprendiendo de a poquito estas palabras nuevas para nosotros. Algunos ya lo deben saber, otros no lo deben saber, pero esta clase es para todos nosotros. De igual manera, si surge alguna duda o alguna pregunta sobre la clase, si tienen si alguna confusión del tema o algo no les parece, para que me lo hagan saber y yo poder aclarar sus dudas, ¿sí? Entonces, es bien sabido que nosotros para poder aprender inglés se necesita primero que nada aprender el verbo to be acompañado del vocabulario para poder realizar las oraciones, ¿sí? Entonces vamos con el verbo to be, que significa en español ser o estar. Eso ya lo sabemos, lo tenemos sumamente claro. Por ello, para su correcta comprensión se debe entender el contexto de la oración en la que se es utilizado. Por eso es muy importante también ampliar nuestro vocabulario. El verbo to be es irregular, que quiere decir que dependiendo del pronombre personal, o sea, del sujeto que lo acompañe, se conjuga de diferentes maneras. Además de este verbo, también presenta variaciones en los tiempos verbales de presente, el pasado y el futuro simple. En esta clase vamos solamente a ver el presente para no confundirnos y de ahí ir de a poquito haciendo oraciones en presente, luego con esas mismas oraciones en pasado y con esas mismas oraciones vamos a hacer un futuro simple. De tarea les envié que hagamos 5 oraciones con el verbo to be en presente, ¿sí? Porque para la siguiente clase, con esas mismas oraciones, poder hacerlas en pasado y la próxima clase poderlas hacer en futuro simple, ¿sí? Entonces, para crear oraciones con el verbo to be, debemos tener en cuenta la siguiente fórmula. Y esta es muy importante. Vamos a tener el sujeto, o sea, de quién se habla en la oración, el verbo to be, el ser o estar y el complemento, ¿sí? Por ejemplo, I am a student, o sea, yo soy estudiante. Vamos con el sujeto I'm, el verbo to be, I am, y el complemento a student. Entonces ahí vamos a ir formando la oración con el sujeto, el verbo I'm y el complemento a student. Ahora bien, vamos a ver una tablita que es muy importante y es sobre el verbo to be en presente. Sí, vamos, aquí está el pronombre, está el afirmativo y el negativo. Sí, entonces I am, vamos con I'm, sí, el apóstrofe. Esta es una manera de nosotros poder reducir las palabras, sí, en los libros, en las canciones, las personas hablan generalmente con apóstrofe, o sea, simplifican la I, por ejemplo, acá simplifican la A, acá también simplifican la A con ein, simplifican y vamos con I am, vamos con ein, con you are, your, con he is, his, con she's, she's, es una manera de simplificar para poderlo decir rápidamente, ¿sí? Entonces, algo muy importante que nosotros tenemos que saber es que, por ejemplo, en ein, vamos solo a utilizar el ein, ¿sí? Esa es la única que va sola, la única. Ahora, ¿qué pasa con you? You are, your, ¿sí? Significa para él, ¿sí? Para him, he is, his, she, she's, it is o it, ¿sí? Ahora, para we are, we're, they are, o they're, you are o you're, ¿sí? Y también tenemos en negativo, que nosotros al momento de ir haciendo oraciones podemos ir entendiendo cómo se explica. Para eso nosotros tenemos que ir repasando, tenemos que ir escribiendo, leyendo, inclusive en las canciones podemos ir aprendiendo cómo se pronuncia y cómo se escribe.
¿sí? Entonces, aquí tenemos el I am not, I'm not, you are not, el he isn't not, she is not, she isn't, tenemos el it is not, ¿sí? Pero yo asumo que a lo mejor ustedes en una canción en inglés, digamos, no escuchan un she's not, sino un she isn't, en it is not, it isn't, en we are not, we aren't, en they are not, they aren't, ¿sí? Van simplificando esto de aquí, en you are not, you aren't, ¿sí? Entonces, esto está más que claro. Eh, También hay por grupos, ¿sí? Como les expliqué al inicio, en I'm utilizamos el I'm, you are, en his, en she's, en it is, vamos solamente a aplicar el is. Y cuando ya es bastante, cuando es plural, utilizamos el are, ¿sí? Entonces tenemos you are, puede ser para tú o el que sea, ¿sí? En you are, ese es el único que va en este grupito de acá abajo también, ¿sí? Entonces aquí los dividimos por grupitos a estos de aquí, a los de abajo y al primero, ¿sí? Entonces creo que esto ya está más que entendido. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos afirmativo, tenemos en negativo y el interrogativo, ¿sí? Está muy facilito. Estas son oraciones sencillitas. Como ya lo dijimos al inicio, I am a student. Yo soy estudiante. Y tenemos un negativo. I am not a student, ¿sí? Esto es la forma normal. No hemos simplificado para que al inicio nosotros podamos ir entendiendo, ¿sí? Entonces, significa no soy estudiante. Ahora, ¿qué pasa con el interrogativo? Esta es una manera muy fácil de nosotros poder hacer preguntas. Aquí tenemos I am a student, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el secreto para nosotros poder hacer una pregunta? Entonces, vamos a aplicar el I'm, lo vamos a poner al inicio y ponemos I'm a student. Entonces, este de aquí lo ponemos al inicio y lo escribimos normal. Si ven que aquí está al inicio el I'm y sigue I a student y al final ponemos un signo de interrogación. Como ustedes ya lo saben, el signo de interrogación al inicio de una oración no existe, al inicio de una pregunta no existe, siempre al final y le ponemos el verbo to be al inicio. Entonces, soy estudiante, así vamos con la primera, con la segunda oración. She is my friend. Ella es mi amiga. En negativo, she is not my friend. ¿Sí? Ella no es mi amiga. ¿Qué pasa con el interrogativo y el secreto para poder nosotros hacer una pregunta? Is she my friend? Y aquí está, she is my friend. Entonces agregamos el is al inicio y seguimos con la oración. ¿Sí ven? Aquí está el verbo to be, yo lo he pasado al inicio y es, is she my friend? Ella es mi amiga. Entonces, este es el secreto. Pasamos el verbo to be al inicio y utilizamos el complemento después. ¿Sí? Ahora, el tercer ejemplo, they are happy, ¿sí? ¿Se acuerdan que they utilizamos para cuando hay muchas personas, cuando se trata del plural, ¿sí? Entonces, ellos están felices, ¿sí? Utilizamos el they are, ellos están felices, ¿sí? Ahí es ya un conjunto. ¿Qué pasa con el negativo? They are not happy, ellos no están felices, ¿sí? Ahora con el interrogativo, que es lo mismo, ¿sí? Pasamos el are, este are lo vamos a pasar al inicio, ¿sí? Y tenemos el complemento. Acá está. El are está al inicio y tenemos el they happy, lo seguimos escribiendo. Are they happy? ¿Están ellos felices? Ya, hasta ahí creo que ya vamos un poquito más claro con el verbo to be. Ahora, en afirmativo, he is tall, él es alto, y vamos escribiendo normal, ¿no? He is not tall, ¿sí? ¿Y qué pasa con el interrogativo? Como hablamos de una sola persona, ya hablamos de él, y al inicio vimos que va con el is, entonces va el is al inicio, el he acá y el tall, porque estamos hablando de la oración de acá arriba, ¿sí? Entonces, is he tall? ¿Él es alto?
Ya en la siguiente clase vamos a ver ahora cómo se responde, ya sea una respuesta sencilla, una respuesta con complemento. Vamos a ir viendo de a poquito. En este caso, nosotros vamos a aprender en esta clase cómo hacer estas preguntas y cómo también responder de forma negativa, ¿sí? Y vamos con la última. Tenemos el we are at home, ¿sí? Nosotros estamos en casa. We are at home. Negativo. We are not at home, ¿sí? Nosotros no estamos en casa. ¿Y cómo sería con el interrogativo? We are we at home, ¿sí? En todas aplicamos lo mismo. Aplicamos el verbo to be, we al inicio, perdón, el are al inicio y escribimos normalmente, ¿sí? Are está al inicio y we at home va después. Are we at home? ¿Estamos nosotros en casa? ¿Sí? Entonces creo que quedó más que claro. Cuando nosotros vayamos a revisar la clase, ya estemos en este momento, vamos a ir aprendiéndonos esta tablita de aquí, ¿sí? Y cómo nosotros la escribimos con apóstrofe en afirmativo y en negativo, ¿sí? Entonces, hasta aquí quedamos con la clase, pero del verbo to be en presente. Y vamos a ver las palabritas del día de hoy, que son 10, y la vamos a anotar en su cuadernito, ¿sí? Vamos. Aquí nosotros nos vamos a ir dando cuenta, el día de hoy vamos a aprender 10 palabritas, por ejemplo, aquí está el inglés, aquí en español, una, pero esto es parte de una oración que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Está el a y está el en, ¿sí? Está una, ability, capacidad, able, poder, about, acerca de, above, encima, access, acceso, asset, aceptar, accord o accord, acuerdo, account, cuenta, achai, lograr, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer con esta clase? Vamos a anotar en nuestro cuaderno la tablita de acá arriba, esta de aquí, y vamos dándonos cuenta cómo nosotros escribimos simplificado y con el apóstrofe encima, ¿sí? Y también negativo. Y aparte de eso, vamos a ir escribiendo esta tablita de aquí. Porque cuando nosotros nos vayamos a poder ver normalmente, yo voy a hacer oraciones y les voy a pedir a ustedes que hagan oraciones, pero con estas palabritas de aquí. O yo les voy a preguntar, por ejemplo, el significado de poder. En inglés, able, o cómo se dice encima, above, ¿sí? O acceso, access. Vamos a ir con palabritas y yo les voy a ir preguntando. Así que es muy importante podernos aprender estas 10 palabritas, ¿sí? Porque vamos a ir aprendiendo de a poco. En una educación como la de ahora, se requiere que nosotros vayamos por lo importante, ¿sí? Entonces, empezar por el verbo to be es sumamente importante y empezar nosotros mismos aprendiendo 10 palabras, en este caso, cada clase, tenemos 3 clases por semana conmigo, vamos a irnos aprendiendo 30 palabras, ¿sí? Y vamos a ir repasando. Así que espero que hayan entendido la clase del día de hoy. También tienen una tareita como ya lo expliqué en el EVA. Así que espero que la hagan súper bien. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me la hacen saber sin ningún problema que yo les estaré respondiendo. Así que nos vemos la siguiente clase y cuídense mucho. Chao, chicos.